Para poner un poco en contexto lo que significa el título de nuestra presentación, Visión Unificada de Canales y Datos, la fórmula para salir del aislamiento, entendamos que no es la primera vez que las personas se sienten aisladas. Es una sensación que nos atraviesa a menudo a quienes no sabemos cómo encarar por ahí una crisis coyuntural o una encrucijada de negocios. Esto es parte por ahí de los que nos dedicamos al marketing. Esto lo vemos frecuentemente, ¿no? Cuando queremos lanzar una estrategia y la estrategia por ahí no tiene el éxito que esperamos. Hoy algunos más y otros menos, pero todos en general tenemos esa sensación de que algo no anda bien y que está durando demasiado, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a repensar y ver de cómo podemos salir del aislamiento recurriendo a la inteligencia de los conocimientos, la inteligencia de los datos y sobre todo a trabajar en base a estrategias. Estoy completamente convencida de que vamos a salir de todo esto si tenemos una visión clara, propósito intencional para alcanzar esa visión y sobre todo si no perdemos nuestra esencia. Eso no hay aislamiento que nos lo pueda impedir. En estos 30 minutos o lo que me resta, les voy a compartir algunos conceptos y ejemplos aplicables para entender un poco más del viaje del consumidor. ¿Cuál es esa relevancia que tiene a la hora de empezar a trabajar con una estrategia orientada desde la perspectiva de los datos? Para quienes no nos conocen aún, primeramente me voy a presentar. Soy Sofía Pérez, soy gerente comercial de ICOM en Bolivia. Nosotros somos una compañía de marketing automation que, si bien nace en Argentina, hoy por hoy contamos con más de 10 oficinas en la región. Hace unos meses sumamos oficinas en Barcelona y Miami. Trabajamos de forma continua con más de 1.300 clientes del sector corporativo alto y nuestra oficina en Bolivia va a cumplir 6 años ya dentro de poquito. Muy agradecidos además de gozar la confianza de clientes de diferentes industrias, financiera, automotriz, e-commerce. Algunos de ellos han sido pioneros en este mundo del comercio electrónico. Estamos hablando de Multicenter, Toto, Mitsuba, Hobby, entre otros. Y también tenemos fuertemente presencia en todo lo que es el sector financiero. No me voy a extender mucho en esto, pero les quiero contar principalmente que nuestra tecnología captura dentro de un mismo ecosistema diferentes puntos de contacto con los consumidores. Analiza y procesa esa data que es no estructurada y dispara diferentes canales de conversación, donde uno de los principales canales de marketing por excelencia es el email, que fundamentalmente lo que hace es trabajar con estas audiencias primarias para luego combinar con otros canales también propietarios. Espero desglosar a lo largo de esta presentación un poquito más de lo que abarca nuestra tecnología. No me quiero extender mucho en este punto, también escuché a Martín que mencionaba esto que nos está sucediendo a todos, pero no lo puedo tampoco dejar pasar por alto porque de una u otra manera es algo que está atravesando a todas las empresas, y es que el mundo cambió. Y ese cambio nos atraviesa también como seres humanos y también, desde luego, como empresas. Nuestras prioridades cambian, nuestros hábitos de consumo también, nuestra manera de hablar, de pensar y de decir las cosas están cambiando, y ni hay que hablar de todo lo que es la tecnología, que como vimos hace un segundo, está completamente resignificada y forma parte de nuestro día a día, y estamos en ese momento de entenderla y empezar a comprenderla también. Los datos empezaron a cobrar mucha relevancia, mucho significado. Todo el tiempo estamos viendo en las noticias, estamos pendientes de los datos, porque eso está cambiando constantemente y significa el concepto profundo de la toma de decisiones. Los datos están empezando a permitir que los gobiernos tomen decisiones, que la salud tome decisiones y que este confinamiento también sea en base a esos datos que vemos diariamente en los noticieros. Gran parte de nuestra cultura, de la cultura de las empresas, están atravesados por esta crisis. Y nosotros que estamos en los equipos comerciales, en los equipos de marketing, estamos en la obligación o estamos en el rol de cuidar no solamente nuestra salud, sino también la salud de las empresas. Entonces aparecen cuestiones que probablemente hace un tiempo estarían fuera de contexto, ¿no? Repensar la estrategia. Pongo de ejemplo esta marca muy conocida por todos, que ha aperturado recientemente su e-commerce, donde uno a partir del canal online, o sea, a partir del e-commerce puede empezar a reservar
un auto, o sea, generar una compra online desde la comodidad del hogar. Eso es lo que nos dice Enrique Paula, el gerente de Incruz, por lo menos. Y lo interesante de todo esto es que estamos viendo algunos corrimientos de esas concepciones que por ahí veíamos hace un tiempo, donde el e-commerce por ahí en Bolivia no era una realidad, por lo menos a corto plazo. Hoy, gran parte de lo que es ese proceso de compra lo realizan a partir de lo que viene a ser su tienda online. Y luego se complementa con el resto del proceso de la adquisición del automóvil desde la omnicanalidad, es decir, desde el punto de venta físico, como tradicionalmente lo tenemos concebido. El desafío que van a encontrar probablemente es que van a encontrarse con una cantidad considerable de contactos que probablemente nunca hubieran comprado online y que menos hubieran comprado un auto. Y para entender esto un poco es que tenemos que empezar a entender cuál es la importancia de tener presente cuáles son los potenciales clientes, cómo podemos generar esos potenciales registros. Entonces, probablemente tomar este tipo de acciones ayuden a que trabajemos con ese 99% de los clics que no generan ventas de forma inmediata. A partir de un registro se generan flujos automatizados de comunicación donde vamos viendo en qué momento se encuentra el consumidor para hacer una compra. Entendamos que todos los que lleguen probablemente a la página online porque han tenido la consideración de ver de qué se trata, esto de, por ejemplo, comprar un auto a nivel online, probablemente no compren el auto inmediatamente. Entonces hay que empezar a trabajar en el viaje del consumidor, iniciando, por ejemplo, como ven en este flujo, cómo se puede trabajar desde un registro, todo un flujo de comunicaciones y empezar a medir a esos contactos que están más fríos, más calientes, más tibios. Hoy más que nunca debemos entender los fundamentos básicos del marketing 1.0, uno de ellos la toma del registro. Entonces, esas personas que se registran van a tener un contenido y una conversación especial que los va a motivar y esa motivación va a ser en el tiempo, ¿no? Entonces, todos están siempre a un clic de comprar productos, servicios y demás. Pero lo que queremos es empezar a que entiendan el valor que tiene la recurrencia de compra también en el tiempo. Está claro que muchas empresas se vieron obligadas a tomar decisiones sobre la marcha, por ahí sin muchas estrategias. Siempre siento que estamos un poquito en delay, ¿no? Todo es sobre la marcha generalmente. Y yo aplaudo mucho porque en estos momentos lo que veo en las empresas es que lo están haciendo con absoluta hidalguía. Pero el e-commerce es un poquito más complicado de lo que podíamos llegar a pensar en ciertos puntos, pero puede convertirse, como en el resto de las regiones hoy por hoy, como en el respirador artificial de lo que son algunas compañías. Albert Einstein dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos, la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Esta frase me encanta porque es lo que tienen las crisis, es justamente que debemos ajustarnos, pero no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Hoy necesitamos medir cada una de las fuentes de tráfico por ejemplo, a un sitio. Google, Facebook, tráfico orgánico, email marketing, que tiene KPIs y medición por excelencia, debe ser medido en torno a la efectividad y al retorno de la inversión. Las empresas que son exitosas, les puedo asegurar que no hay un solo e-commerce y ninguna empresa que esté en el camino de la profesionalización que no ponga foco en sus bases de datos y midan sus acciones digitales. Hoy en día debemos saber aprovechar esos datos como profesionales del marketing y de las ventas. Muchas veces lo que encontramos es que constantemente vemos fuga de datos y ese es el activo principal de las compañías. El email marketing es el canal por excelencia para ello, principalmente porque trabaja con lo que les comentaba, audiencias primarias. Es un canal que inclusive haciéndolo mal sigue siendo costo eficiente, con un ROI que supera el 41. Por cada dólar invertido retornan 40. Y una implicancia específicamente en e-commerce entre el 10 y el 30% dependiendo de la industria. Entonces, imagínense si no es un canal para hoy empezar a considerarlo los que no lo tengan hoy por hoy como un canal de conversación.
Y es que para empezar a comunicarnos y empezar a entender cuál es ese viaje del consumidor, tenemos que entender que el consumidor no tiene un comportamiento lineal, es decir, no pasa por las etapas típicas que por ahí nosotros tenemos establecidas, ¿no? Que es el descubrimiento, la consideración y la compra. Debo empezar a entender que el viaje no es lineal y empezar a reconectarlo a medida que voy captando esa data y empezando a comunicarme con ese consumidor, debo reconectarlo completamente. Y el email marketing permite justamente generar lo que es esa conversación duradera en el tiempo, para luego impactar también en el resto de los canales, entendiendo siempre que en definitiva el consumidor no tiene un comportamiento lineal. Y para entender que ese consumidor no tiene un comportamiento lineal, tenemos que replantearnos, a quién le hablamos. ¿Le hablamos a un individuo? ¿Le hablamos a un grupo? Si le hablamos a un individuo, probablemente lo que les voy a contar a continuación les suene más familiar. Pero si le hablamos a un individuo específico, entonces, ¿por qué muchas empresas cuando se reúnen con sus equipos a pensar modelos de segmentación, lo hacen desde algunos aprendizajes básicos, ¿no? Seguramente les suena muy familiar a muchos esas segmentaciones como de hombre, mujer, generación, millennials, baby boomers, y está bien que lo hagan, porque seguramente cada uno de nosotros dentro de todo está representado por alguno de esos grupos, esos grandes grupos. Pero el problema se da cuando encasillamos a los consumidores de por vida en esos grupos y los tenemos como una constante en ese segmento. Esto es lo que nos va a permitir que nos salgamos desde ese lugar y empecemos a trabajar con lo que se denomina la hiperpersonalización, la profesionalización del Big Data, el análisis de la data. Eso nos va a permitir que empecemos a caminar y transitemos ese camino del consumidor prácticamente de su mano. Vamos a normalizar eso y vamos a segmentar. Todos quienes están en el mundillo del comercio electrónico conocen a Jeff Benson, el CEO de Amazon, que nosotros usamos mucho esta frase, ¿no? Que dice, si tengo 2 millones de clientes en la web, ¿debería tener 2 millones de tiendas en la web? Bueno, acá lo vemos a Jeff entregando un paquete justo en una tienda de barrio de la India. Dato de color. Y la realidad es que no es lo mismo pensar que se conoce al cliente y tener visibilidad sobre los aspectos que tenemos en la relación con él. Para eso necesitamos data y tener la data sincronizada, porque esa data sincronizada lo que va a generar es información y la información brinda conocimiento y el conocimiento, al procesar esa data, lo que tenemos es sabiduría. Y acá estoy muy lejos de ser una mujer sabia, pero bueno, quiero que relacionen lo que significa el tener conocimiento, el procesar la data para obtener sabiduría, sabiduría e inteligencia para trabajar en los negocios. ICON de forma automática toma todos esos datos de diferentes e-commerce, prácticamente nosotros nos integramos con cualquier plataforma de e-commerce y lo que hace es que enriquece esa información de manera omnicanal, esa master data, esa data no estructurada que podemos obtener de estas plataformas y con esto nosotros lo que hacemos es procesar diariamente hasta 120 indicadores de performance. ¿Para qué? Para segmentar en audiencias y automatizar las comunicaciones. Luego vamos definiendo cuál es el canal costo eficiente de acuerdo al momento en que se encuentran nuestros consumidores. Y todo esto unificado y orquestado dentro de lo que es una única plataforma. Y es que los datos son poder y solo si se tienen herramientas y conocimientos adecuados se les puede sacar provecho. Entendiendo que no hay una data estructurada, la que se genera en bruto y no genera lo que son mejoras. Nosotros lo que hacemos es que adaptamos una metodología donde ustedes pueden, por ejemplo, acá ver estos recuadros. Cada uno de estos recuadros tiene un diferente indicador de performance que se convierte esa data no estructurada en data estructurada cada 24 horas. Y lo que hemos hecho es adaptar lo que es la tradicional metodología del RFM. Esta metodología lo que hace es segmentar a la audiencia en quintiles de a 20 y nos dice que el 20% de lo que es nuestra base de datos nos va a generar el 80% de la facturación
de la compañía. Imagínense si no es relevante e importante seguir este camino del consumidor, empezar a entender qué data son las que nos está ingresando, para luego empezar a trabajar de manera segmentada y llegar a ese tan anhelado uno a uno. ¿Qué significa estas siglas RFM? R de recencia, cuántos días han pasado desde la última compra. F de frecuencia, cuántas compras ha realizado el cliente en un periodo de tiempo. Y M de valor monetario, cuánto ha sido el gasto de desembolso total del cliente. Y acá vemos un cuadro donde, por ejemplo, entendemos que del 1 al 5, el 5 a mayor recencia, lo mismo a mayor frecuencia y lo mismo a valor monetario, y el 1 es la categoría mínima de menor recencia, menor frecuencia y menor ticket monetario. Entonces, lo que hacemos nosotros es empezar a entender que podemos tener diferentes tipos de clúster. Por ejemplo, tenemos aquel consumidor que es 555, aquel que, por ejemplo, hace recientemente nos compró, tiene una frecuencia bastante alta y el ticket promedio es regular. Y tenemos aquel que hace mucho no nos compra y que cuando nos compró, el monto que nos compró era el ticket, un buen ticket, ¿no? Es una lástima, por ejemplo, permitir que este consumidor lo dejemos escapar. Y acá podemos ver que hace mucho no nos compra, pero cuando nos compró tuvo un monto alto. Entonces, no nos debería despertar la curiosidad de pensar qué pasó con él, por ejemplo, y empezar a rastrearlo, en qué momento lo perdimos, tal vez tuvo una mala experiencia de compra y por eso no retornó, por ejemplo, a comprarnos, ¿no? Entonces, con el RFM empezamos a destacar ciertas cuestiones que nos ayudan a identificar a esos clientes justamente más valiosos, aquellos que estamos por perder y sobre todo de manera predictiva. Es simple, la metodología es súper fácil de adaptar y de implementar. Nosotros lo tenemos en tiempo real. Cada 24 horas tenemos uno a uno, cada uno de los consumidores tenemos su RFM completamente actualizado. Los resultados directos, medibles, y no requiere tener conocimientos técnicos porque básicamente todo lo tenemos desde la plataforma. Es una muy, muy buena fuente de datos y de modelos predictivos que nos va a permitir anteponernos a las necesidades y a las decisiones también de lo que es nuestros clientes. Entonces empezamos a entender que vamos a empezar a trabajar con diferentes grupos, clientes de alto beneficio y baja frecuencia, clientes más valiosos, clientes de baja frecuencia de compra, y entonces empezamos un poco a vislumbrar si nuestra comunicación y nuestra estrategia está bien orientada. Muchas veces lo que hacemos es que a todos les llegan los descuentos, a todos les llegan los productos full price, y un poco en esa situación, en ese limbo, los consumidores se tienden a marear. En Icon nosotros todo esto lo expresamos en tiempo real, como les decía, permitiendo trabajar diferentes tipos de clústeres. Eso genera que se elimine el sentimiento de spam, que se detecten clientes que están en estado inactivo, por ejemplo. Podemos proponer incentivos a clientes que están cerca de la compra. Por ejemplo, se generó un registro, empezó a abrirnos los newsletters bajo ese flujo que les mostré al inicio. A partir de ahí empezamos a tener esa conversación y empezamos a enamorarlo al punto de que en el momento preciso tome la decisión de compra. A través de la segmentación de RFM también se premia a los clientes que son más fieles con la marca, ¿no? Y podemos justamente segmentar lo que les decía, estas promociones específicas de acuerdo a esa data que podemos tener. Algunas de estas interpretaciones, por ejemplo, clientes que tienen una segmentación 4.4 o 5.5.5, tenemos que proponerles experiencias exclusivas. Podemos hacer muestras gratuitas de productos, de servicio. ¿Cuántas veces no han recibido una invitación a ir a un evento y que probablemente nunca han comprado en la tienda? Bueno, esta es, por ejemplo, una categoría con la que podemos organizar eventos exclusivos, showroom exclusivos, invitar influencers. Y bueno, con esto podemos explotar mucho a esos clientes que realmente nos están aportando dinero a la compañía, ¿no? Soy testigo de que muchas veces veo por las redes que se hacen eventos para influencers, pretendiendo que desde las redes se genere, ¿no? La compra, y muchas veces es más probable, es muy probable de que invitando a estos clientes exclusivos, estos clientes que tienen alto valor monetario, podamos
generar más conversiones a largo plazo. Además que hay algo que se estuvo discutiendo últimamente también en las redes, era cuán influyentes eran realmente todo ese mundo del influencer y cuán influyentes somos nosotros como consumidores, ¿no? Y obviamente también es a estos clientes que debemos pedir los testimonios, ¿no? Los reviews. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, tener la fecha de primera compra, tener esa data para poder hacerle llegar un descuento exclusivo. Interpretaciones para clientes que tienen un rango de 2 a 3.5. Promociones que ayuden a subir el segmento. Descuentos directos y personalizados. Informar sobre todo tipo de novedades. Por ejemplo, podemos trabajar con esa data de RFM de clientes que tienen un ticket medio, que por ejemplo son compradores de tipo compradores de promociones y demás, y podemos combinarlo con estrategias de tipo venta cruzada. Por ejemplo, hace X tiempo un cliente me compró un casco, bueno, le puedo ofertar que me compre los accesorios y demás. Entonces, no solamente voy a trabajar desde el punto de vista del RFM en sí, como único clúster, sino que puedo jugar con los clústeres y combinarlos también. Y hay aquellos que posiblemente estén a punto de abandonarnos, hubieran tenido una mala experiencia de compra, y entonces estos no están para motivarlos específicamente a que compren productos de categorías muy elevadas, o probablemente tengamos estos clientes que en su momento hicieron una compra y tuvieron una mala experiencia con la logística. Entonces tenemos que empezar a saber qué fue lo que pudo haber pasado con pequeñas ofertas muy agresivas, sobre todo, y que puedan permitir que estos clientes retornen o reactiven la confianza que tuvieron con nosotros, siempre identificando el problema que hubieran llegado a tener. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? 30 días sin comprar, no nos olvides, 60 días sin comprar, hace mucho tiempo que no vienes por acá, hay cosas nuevas, hola, te encuentras por ahí, entonces se dan cuenta que no es simplemente disparar un mail y esperar que la magia suceda, ¿no? Conocer al consumidor lo que nos va a permitir es llegar con esos mensajes oportunos en el momento adecuado, que es, en definitiva, es lo que prolonga el lifetime value, ¿no? Que sea positiva la experiencia de compra y que sobre todo tengamos recurrencia de compra. Sabiendo toda esa información, toda esa data y cómo están reaccionando los consumidores a esas nuestras ofertas, podemos trabajar en estrategias de remarketing, donde si un segmento específico hizo clic pero no compró, podemos crear una estrategia de tipo full funnel, donde podemos trabajar las audiencias personalizadas, específicas, nuestras audiencias primarias, y conjugar lo mismo con las audiencias de terceros de Facebook / Instagram, de esta manera derribando todo lo que son las barreras entre plataformas, ¿no? Algunos puntos para que recapitulemos. Los costos de captación no dejan de subir, eso ténganlo en cuenta a la hora de por ahí hacerse la vista gorda cuando se refiere a generar un registro, que el 90% de los e-commerce realizan su primera venta a pérdida, así que si no le damos importancia a la data, es muy probable que estemos trabajando a pérdida y seamos una máquina de perder dinero. Y cuesta más captar a un nuevo cliente que fidelizarlo. Así que los invito a que se trabajen en estrategias de recompra, que podamos lograr esa experiencia de consumidor que sea idónea de acuerdo a cuánto lo conocemos, que analicemos esa data, y finalmente que a partir de ahí podamos crear servicios a partir de los datos. Creo que no hay otra forma de llegar a todas las audiencias que no sea desde la perspectiva de datos. Lo que va a permitir esto es que empecemos también a entender cuál es la pregunta de millón. ¿Qué tan probable es que recomiende este producto o servicio a un familiar y a un amigo? ¿Qué clientes son nuestros más fieles o qué clientes son los más crueles? Entonces, trabajar con estas metodologías también de NPS nos va a permitir conocerlos y entender a quiénes les estamos hablando y cómo les estamos hablando. No podemos dirigirnos por ahí a un cliente y decirle, hola Juan, simplemente, sino que tenemos que conocer más sobre cuál ha sido su experiencia con nosotros, cómo podemos mejorar. No tengamos miedo a hacer encuestas de medición de calidad.
El NPS es una metodología que lo que dice que lo divide, digamos, a los segmentos en detractores, neutrales y promotores. Nuestra plataforma tiene el módulo con medición NPS, lo que también mejora todo lo que es el circuito de experiencia del usuario. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la medición de encuestas omnicanales tiene entre un 50 y un 70% de conclusiones, es decir, quienes empiezan, por ejemplo, una encuesta, entre el 50 y el 70% la completa, con lo cual nos están queriendo decir algo los consumidores, ¿no? Les gusta que nos preocupemos por saber qué opinan, qué piensan, cómo fue la experiencia, generar, por ejemplo, una encuesta a los 4 o 5 días de haber entregado una compra, medir diferentes tipos de aspectos en todo lo que es el ciclo de compra. La unificación del viaje del consumidor finalmente lo que hace es evitar el aislamiento de las marcas y esto se logra asumiendo una perspectiva data-driven. Así que les agradezco, les pido nuevamente 1000 disculpas por las interferencias con el audio en un inicio y les reitero que estamos 100% disponibles para cualquier consulta que pueda generarse en esta capacitación, en esta conferencia. Estamos 24/7 para todos ustedes, creemos que este es un momento donde debemos acompañarlos y desde ICON estamos para ello. Acá les dejo un código de QR para que lo puedan escanear si tienen el teléfono móvil a mano y bueno, en el código van a encontrar todos mis datos, todos mis canales de contacto para que sea todo omnicanal también y nos estamos viendo muy prontito. Muchísimas gracias.